Elge, ¿qué es un bono y cómo funciona? Luchamos por tu dinero. Muy sencillo. Un bono es un contrato de préstamo entre el emisor, que es quien emite el bono, y el inversor, que compra el bono. Normalmente, quienes emiten nuevos bonos suelen ser estados, municipios o empresas. Y la empresa o el estado necesita el dinero para llevar a cabo proyectos. Por ejemplo, actualmente el gobierno federal alemán, que está aumentando la deuda de manera masiva. Sí. Cuando hace eso, ¿de dónde saca el dinero? Emite nuevos bonos. Todo este proyecto militar del que ahora se habla en Europa, quieren un ejército europeo. Si eso se aprueba, se financiará con bonos. ¿Estoy viendo esto correctamente? Esto se financia exclusivamente mediante bonos. Se emiten bonos y alguien tiene que comprarlos. Es decir, un inversor que luego firma un contrato de préstamo. Y la República Federal de Alemania garantiza dos cosas. En primer lugar, un pago de intereses fijo cada año. Sí, Y en segundo lugar, la devolución del capital al final del plazo. de acuerdo. Esta es la garantía emitida por la empresa o el gobierno. Claro, una garantía solo vale tanto como el garante que la emite, ¿verdad? Sí, exactamente, porque el punto fundamental es este. Si tengo un bono financiero y el emisor de dicho bono no paga sus obligaciones, por supuesto que quiero recuperar mi dinero invertido y ejercer presión sobre el emisor para que cumpla con sus compromisos. Solo que es difícil conseguir el dinero del Estado alemán en ese caso. Presionar al emisor. Sí, Por supuesto, ahora el Estado alemán también es un buen emisor con una calificación AAA, pero en principio es así, que tenemos cierta desconfianza. Preferimos a las empresas. sí. Ahí tengo una gran ventaja. Es decir, si el dinero no se paga puntualmente, y eso está regulado de manera diferente en cada país. Sí, Por lo general, son 30 días, ahora en Europa Central, en el norte de Europa es solo un día. sí. Entonces sucede que los tenedores de bonos pueden ir y decir, dame las llaves. Ahora soy dueño de la empresa. Los accionistas son expropiados. Yo, como tenedor de bonos, soy dueño de toda la empresa. Tienes el privilegio, es decir, tienes un derecho preferente sobre los accionistas. Los tenedores de bonos tienen derechos preferentes sobre los accionistas. Primero les toca a los accionistas. Ellos tienen que pagar primero y solo después los tenedores de bonos. O sea, los inversores en bonos, ellos vienen después. O sea, primero los accionistas tienen que perder su dinero y solo después los de los bonos, ¿no? Por eso también es mucho más segura que las acciones. Sí, claro. Y la ventaja de los bonos es, por supuesto, que puedo mirar hacia el futuro. Es la única clase de activo, al menos que yo conozca, en la que sé cómo será el futuro. Porque la cuestión es, si el emisor paga sus intereses y devuelve el dinero, entonces exactamente cuánto voy a recibir. Sí, Eso significa que, basándome en el precio, la emisión del bono o el precio actual, el cupón de intereses y el plazo, puedo calcular exactamente cuánto voy a recibir. muy bien. Muchas gracias. ¿Qué papel juegan los intereses y los plazos en los bonos? Es un factor absolutamente central el tipo de acuerdo que hago como inversor. La cuestión aquí es que, en mi mente, yo soy el banco. Me beneficio, cuando recibo intereses durante un periodo prolongado. Eso es lo que quiero hacer cuando los intereses son altos. Pero si los intereses son bajos, entonces también quiero optar por plazos cortos, porque no recibo tantos intereses. Si el nivel de los intereses cambia durante el plazo, eso también influye en el precio del bono. Los bonos se negocian en el mercado y eso hace que reaccionen a los cambios en el nivel de los intereses. Voy a dar un ejemplo concreto. Si en agosto del año 2020 hubieras comprado un bono del Estado estadounidense a 30 años de vencimiento y lo hubieras vendido hoy mismo, habrías perdido una cantidad significativa, el 40% de tu dinero invertido. El valor nominal del bono cayó drásticamente de 100 unidades a 60 unidades. ¿Se debe eso a que se cree que el Estado estadounidense va a quebrar? No, de ninguna manera. La razón es que el bono, en 2020 tenía un nivel de interés del 1,2%.
Hoy es casi 5. Eso significa que hoy, cuando el Estado estadounidense emite nuevos títulos de deuda, tiene que pagar un 5% de interés. Pero eso significa que los bonos ya emitidos también tienen que ajustarse al mismo nivel de interés. Sin embargo, el cupón está fijado y eso se ajusta a través del mercado, es decir, mediante el precio del bono. En ese sentido, alguien que compró bonos estadounidenses a largo plazo en 2020 y en Alemania es igual, ha perdido alrededor del 40% de su dinero si vendiera hoy. Curiosamente, los bancos que también tenían bonos no tienen que reflejar esa pérdida en sus balances. Una situación totalmente absurda. Es decir, pueden contabilizarlo simplemente al mismo precio al que lo compraron. El principio de prudencia contable aquí no se aplica. De esta manera, el Estado logra colocar más bonos. Pero el punto es que, como inversor privado, como inversor, tengo que pensar muy bien cómo cambian los plazos, cómo cambian los intereses y qué plazo elijo, en consecuencia. Entonces recomiendas más bonos a largo plazo, a corto plazo o a medio plazo. Porque creo que hay un gran mercado para los bonos a corto plazo, que a la gente le gusta comprar bonos a corto plazo, mientras que no están tan motivados para comprar bonos a largo plazo. Sí, la mejor respuesta aquí es depende. El punto es, uno tiene que evaluar que los bonos a corto plazo, y con corto plazo me refiero ahora a bonos de 3 a 5 años, o sea, plazos cortos a medianos, tienen la ventaja de que el riesgo de variación de tasas de interés prácticamente desaparece. Porque si mantengo el bono hasta el vencimiento, me devuelven mi dinero. Que el nivel de las tasas de interés haya cambiado mientras tanto, no importa. Porque si compré el bono al precio de emisión, a 100, y al final del plazo me lo devuelven a 100, y recibió mis intereses, entonces realmente no importa si el nivel de las tasas de interés ha cambiado. Pero en ciertas situaciones también puede ser bastante atractivo asegurarse el nivel de las tasas de interés por un periodo más largo. Voy a dar un ejemplo. Al final de la crisis financiera, el mercado estaba muy nervioso y, en consecuencia, las empresas tuvieron que ofrecer tasas de interés muy altas al mercado para poder emitir bonos. Y en ese entonces había 2 bonos que también compramos para clientes. Uno de ellos era un bono de Daimler. Ese tenía un cupón de interés del 9% y un plazo de 2 años. Pensamos, wow, esto sí que es un buen trato. Además estaban garantizados como deuda senior y en ese momento también compramos ese bono. Durante 2 años recibimos 9% y 9%. Al mismo tiempo, había un segundo bono que también compramos. Ese era John Deere, el gran fabricante de tractores. Y ese tenía un bono con un plazo de 10 años y un cupón del 8,5%. Un poco menos. Uno diría, bueno, ambos negocios estaban bastante bien, eso pensábamos. Pero el punto era que, después de 2 años, pagaban 2,5, 8,5%. Después de 2 años, ambas empresas pudieron refinanciarse de nuevo con 1 a 2%. Las preocupaciones de la crisis financiera ya se habían disipado. El mercado estaba abierto de nuevo. El bono de Daimler había vencido y Daimler emitió nuevos bonos, esta vez con un cupón de 1 a 2%. Y John Deere igual, emitieron bonos con un cupón de 1 a 2%. Pero ese bono seguía en el mercado y no se podía amortizar anticipadamente y su precio estaba en 160. Y en consecuencia, eso fue una experiencia de aprendizaje muy importante para nosotros. Al final cometimos un error grave, y sucumbimos a la tentación de comprar Daimler con 2 años al 9%. La medida correcta habría sido apostar mucho más fuerte por los bonos de John Deere, digamos, que existían en ese momento, y asegurarse los intereses a más largo plazo. Porque alguien que invirtió en el bono de Daimler obtuvo un 18%. Alguien que invirtió en el bono de John Deere obtuvo un 17% más un 60% de ganancia en el precio. Por lo tanto, cuando el nivel de los intereses es alto, hay que fijar ese nivel de intereses a largo plazo. Un punto muy importante es mantener este mecanismo presente en la mente. Muy bien. Así que, si le interesan profundamente los bonos y quiere saber mucho más sobre ellos, y si está considerando seriamente incluir bonos en su portafolio de inversiones como un complemento valioso, por favor, no duden en llamarnos y con el mayor gusto organizaré una reunión personal con el Gemuller específicamente para usted. En esa reunión, revisaremos detalladamente su portafolio actual y estudiaremos cuidadosamente cómo podemos incorporar de manera efectiva los bonos aquí,
para optimizar sus rendimientos y diversificación. Esto puede ser especialmente interesante para personas mayores, para quienes viven en el extranjero y reciben pensiones, es decir, que dependen de un pago regular. Con los bonos no es como con las acciones. Con los bonos, uno ya sabe de antemano lo que va a recibir. Solo hay que elegir al emisor correcto. Y ahí es donde el G, por supuesto, es un crack porque él va directamente a las empresas. Visita al emisor cara a cara, entra a la empresa, revisa los balances, habla con la gente clave y elige emisores donde no se cometen errores. Por eso, tengo parte de mi patrimonio privado invertido también en Geneva Invest. Así se llama la empresa del G. Müller, y debo decir que estoy muy satisfecho con ello. Muchas gracias. Hasta luego en nuestro canal de YouTube.